Gracias. Gracias, amigos y amigas, gracias. Gracias, compañeros y compañeras, vecinos y vecinas de A Coruña. Gracias, Fernando, por acompañarnos en este acto. Gracias también, alcalde Javier, por acompañarnos también en este acto. Este es el tercer acto que hago en el día con Shaquín y creo que es evidente que tenemos un candidato y tenemos a un partido que tiene un proyecto claro, definido, integral para Galicia. Y esto es la primera reflexión que me gustaría haceros, porque es verdad que durante estos últimos 8 años en Galicia ha pasado algo bastante inédito, ¿no? Y es que en Madrid es evidente que Rajoy en lo único que piensa y a lo único que aspira es a mantenerse en su sillón. A Rajoy lo único que le preocupa es su sillón. Y en eso coincide también con Feijóo, porque Feijóo solamente piensa en el sillón de Rajoy. Entonces, cuando Shaquín ha dicho necesitamos a un presidente que defienda los intereses de los gallegos y las gallegas, esta es la cuestión, esto es lo que se está dilucidando el próximo 25 de septiembre. ¿Queréis a un presidente que luche, que defienda los intereses, los derechos y las libertades de los gallegos y las gallegas? ¿O queréis a alguien que siempre va a anteponer los intereses de Rajoy a los derechos de los gallegos? Feijóo ha sido al final algo así como aquel que no dice una palabra mala a sus jefes de Madrid, pero tampoco hace una acción buena para los gallegos y gallegas. Feijóo en Galicia es igual que Rajoy para España, es puro inmovilismo. Y hablando con muchos de los vecinos y vecinas de los lugares en los que hemos estado, en Lugo, en Ferrol y ahora aquí también en A Coruña, y haciendo un balance de lo que ocurrió ayer en el debate, lo que es evidente es que votar al Partido Popular va a ser votar a una organización que va a ofrecer para los próximos 4 años en Galicia lo mismo que ha hecho durante estos últimos 8 años. Y es nada. Por eso, creo que es muy importante que la izquierda se movilice el próximo 25 de septiembre. Mirad, yo lo digo por experiencia, y muchos de vosotros de los que estáis aquí presentes, que sois curtidos veteranos del Partido Socialista, que tenéis a vuestras espaldas muchas campañas electorales, pues os pasará algo muy parecido a lo que me ha ocurrido a mí durante estos 2 últimos años. Yo llevo 2 años al frente del Partido Socialista y llevo ya 7 elecciones a mis espaldas, ¿no? Bueno, claro, siempre que hay una elección, ahí aparecen las encuestas. Y las encuestas, como veis, siempre nos predicen una suerte que para nada es buena, ¿no? Luego es verdad que el resultado electoral es justo el contrario, ¿no? ¿Qué os quiero decir con esto? Que hay partidos políticos, organizaciones políticas, como es el Partido Popular, que lo que está diciendo a los gallegos y a las gallegas es no vayáis a votar, si va a ganar el Partido Popular. Y por eso sacan las encuestas. Y yo os digo que si os movilizáis el próximo 25 de septiembre, si salís a la calle, si vais a las urnas y votáis por una nueva respuesta a Galicia, que es lo que representa Shaquín Fernández Leiceaga y el Partido Socialista, Feijóo será un mal recuerdo de Galicia el próximo 25 de septiembre. Que el cambio es posible, que la victoria es posible, que en democracia el futuro no está escrito, que lo escribimos nosotros con nuestro voto y que el próximo 25 de septiembre tenemos la enorme oportunidad de sacar a Galicia de la parálisis en la que ha instalado el Partido Popular durante estos últimos 8 años y ofrecer nuevas respuestas a los problemas de siempre de Galicia, que comparte con la mayoría de ciudadanos y ciudadanas del conjunto del territorio español, que es la desigualdad. La desigualdad no solamente que se vive en el ámbito rural, sino también la que vimos o la que vivimos y vemos en las plazas y en las calles de nuestras ciudades, de nuestras urbes, como bien decía antes Juan, Omar. La despoblación, que es uno de los verdaderos desafíos que tiene Galicia y que tiene también muchos de los territorios de España. El desempleo. Y también algo importante, que es la desconfianza institucional, como consecuencia de un partido que gobierna la Xunta de Galicia y también el Gobierno de España, y que está sumido en la corrupción. En la corrupción. Mirad, uno coge el periódico, primera página. Primera página del periódico, Rita Barberá. Segunda página del periódico, Matas. Tercera, Bárcenas. Cuarta, Guindos. Sexta, Soria. Y séptima, hoy tenemos a Rajoy con Baltar en Ourense, con un imputado por malversación y tráfico de influencias.
El cambio político en Galicia, ¿sabéis lo que va a suponer? Sacar de la crónica de sucesos a la política española. Eso es lo que va a significar. Por eso, amigos y amigas, cuando se habla muchas veces de la ejemplaridad, yo recuerdo las palabras de Pablo Iglesias, de nuestro fundador, que decía aquello de que las organizaciones políticas no son solamente fuertes por los principios y los valores que defienden, sino sobre todo por la ejemplaridad de sus cargos públicos. ¿Y qué significa la ejemplaridad en política? La ejemplaridad en política significa, simple y llanamente, que la política tiene que ir un paso por delante de la legalidad. Y por eso yo hoy pido la dimisión de Barberá y de Guindos del Gobierno de España. Y a mí me gustaría, y esto estoy convencido de que lo voy a compartir con muchos de los veteranos y veteranas que estáis aquí, pero sobre todo de cara a la gente más joven, ¿no? Que no es lo mismo que gobierne el Partido Socialista que gobierne el Partido Popular. Durante estos últimos 8 años parece que se ha instalado, y sobre todo entre determinadas capas, y sobre todo capas urbanas, no tanto en el medio rural, pero sí en las capas urbanas, en las grandes ciudades o medianas ciudades, que da igual quién gobierne, si al fin y al cabo van a hacer lo mismo. Y no es cierto. No es lo cierto que gobierne el Partido Socialista que gobierne el Partido Popular. Nosotros abrimos lo que la derecha cierra. Exactamente. Exactamente. Nosotros, allí donde gobernamos, somos un partido municipalista, somos un partido autonomista. Lo ha dicho antes Shaquín, es verdad. Nosotros allí donde gobernamos, por ejemplo, pues no se paga el copago farmacéutico a los mayores. Y en cambio aquí en Galicia, ¿qué es lo que ocurre? Pues justo lo contrario, que sí. Pero ¿qué os quiero decir con esto? Que o no se abandona la dependencia. Antes, hablando con algunas personas dependientes, antes de entrar en el mitin me lo han recordado, ¿no? Pero que están olvidados, efectivamente. Mira, uno de los compromisos que yo asumí en mi discurso de investidura y que yo... Sí, pues mira, una de las cosas que vamos a hacer es recuperar la cotización a la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales, que en su mayoría son mujeres familiares de los dependientes. Pero dejadme que... Nosotros abrimos aquello que cierra la derecha. Nosotros hemos abierto escuelas públicas, hemos abierto comedores sociales, allí donde hay barrios con personas que sufren la pobreza. Hemos abierto comederos sociales, que la derecha ha cerrado, por cierto, allí donde gobierna. Hemos abierto también escuelas rurales, que la derecha allí donde gobierna ha cerrado. Y por eso, antes lo ha dicho Shaquín, y yo lo comparto, una de sus primeras decisiones en cuanto entre en la presidencia de la Xunta, porque estoy convencido de que va a ser presidente de la Xunta, porque el cambio es posible, la victoria es posible, si nos movilizamos todos. Yo estoy convencido de que una de las primeras propuestas que va a poner encima de la mesa Shaquín, ¿sabéis cuál es? Quitar el cartel de Se Vende de la sanidad pública gallega. Eso es lo que vamos a hacer. Nosotros somos socialistas. Y es muy importante definirse, saber lo que somos, e ir de frente, decírselo a la gente claramente. Nosotros somos socialistas, con nuestras virtudes y nuestros defectos, pero somos socialistas. Hablamos claro, somos transparentes, vamos de frente. Nosotros no somos un conglomerado de siglas, un sumatorio de siglas que simplemente se superpone una a otra para esconder la presencia de Podemos dentro. No, nosotros somos socialistas. ¿Y por qué somos socialistas? Porque un día nos acercamos a nuestra agrupación, de nuestra ciudad, de nuestro pueblo, de nuestro barrio, o simplemente, cada vez que somos llamados a las urnas, votamos al Partido Socialista. Pues lo somos porque en el fondo la socialdemocracia, como proyecto histórico, siempre ha sido el forjar, el construir una cadena de solidaridad entre generaciones. Ser consciente de que la suerte del enfermo depende del sano, que la suerte del desempleado depende del empleado, que la suerte del mayor depende de los jóvenes. Y la suerte de las mujeres víctimas de la violencia de género depende de la solidaridad de toda la sociedad. Por eso somos socialistas. Y por eso nosotros somos los arquitectos del estado del bienestar. Por eso nosotros somos los que pusimos en pie la educación pública, la sanidad pública, la dependencia, los que aprobamos una ley de igualdad entre hombres y mujeres, los que aprobamos una ley de lucha contra la violencia de género,
los que tenemos todavía que hacer muchas cosas a nivel de Estado y también a nivel de comunidad autónoma. Mirad, una de las cosas que más me gusta del discurso de Chakín, ¿sabéis cuál es? Que él no tiene fronteras a la hora de plantear los desafíos de la Xunta de Galicia. ¿A qué me refiero? Un presidente de la Xunta de Galicia o de cualquier otra comunidad autónoma o un aspirante no tendría por qué hablar del sostenimiento de las pensiones públicas. No es su competencia. Habréis visto que algunos alcaldes de derechas, cuando te asomas a la ventanilla de su ayuntamiento, les dices, oiga, que es que mi pensión, es que mi jubilación, es que la prestación por desempleo me la habéis recortado, y hay algunos alcaldes o alcaldesas del Partido Popular que dicen, eso no es mi competencia, tendrá usted que llamar o ir a otra ventanilla. Chakín no hace eso. Chakín dice que hay y reconoce que hay un problema con las pensiones públicas en nuestro país. Y es verdad, mirad, hay muchas veces que las cifras esconden una realidad muy dramática y, por cierto, decisiones políticas. Habréis visto que, y si no lo sabéis os lo cuento, que todos los años el Gobierno de España tiene que mandar a Bruselas previsiones sobre gasto público, ¿no? Y entonces en sus previsiones dice, de aquí a 10 años vamos a gastar el 11% del Producto Interior Bruto en las pensiones de nuestros mayores. Y uno dice, bueno, pues un 11%, pues, en fin, no sé si será mucho o poco, porque habrá que compararlo con otras cosas, pero, en fin, no te dice nada. Ahora, si a ese 11% del Producto Interior Bruto en gasto en pensiones tú añades algunas cosas que no está diciendo el Gobierno, como es que de aquí a 10 años se va a multiplicar por 2 el número de pensionistas, si la tarta es la misma y somos más pensionistas, ¿de qué estamos hablando? De que va a haber un recorte en las pensiones. Por eso nosotros, frente al desafío demográfico que por supuesto tenemos que abordar, frente al desafío del sostenimiento de las pensiones, no solamente de nuestros mayores, sino también de las generaciones como la mía o las generaciones de la gente joven que está detrás mío, que tienen que ser públicas y dignas, lo que decimos es que en lugar de recortar para mantener su carácter público, lo que queremos es crear un impuesto a las grandes corporaciones y a las grandes sociedades para que sean solidarios y contribuyan más al sostenimiento de las pensiones públicas. Eso es hacer política. Eso es hacer política. Eso es hacer política. Y yo ahora que acompaño más a Chakín y por tanto pues escucho a los vecinos y vecinas que os acercáis, o incluso también los discursos de Chakín y otros candidatos como Mar, como el propio Juan, pues bueno, pues es verdad que denunciáis los recortes, denunciáis la corrupción, denunciáis la precariedad, la pobreza, y escucho a Feijóo y poco menos que viene a decir que él es como una isla, ¿no? Que no, es que aquí se hacen cosas muy distintas a otros lugares, y digo, pero se hace lo mismo. Se hace lo mismo que otros lugares gobernados por el Partido Popular. Si esto de la sanidad pública privatizada o los centros de salud, antes que comentaba Chakín, si esto lo están haciendo en Madrid, que desgraciadamente es donde yo vivo y gobierna el Partido Popular, si esto lo están haciendo en Murcia, si lo están haciendo en Castilla y León, si lo están haciendo allí donde gobierna el Partido Popular. Allí donde gobierna hacen lo mismo, porque obedecen a unos mismos intereses. Incluso si me apuráis, dicen las mismas cosas, ¿no? Mienten. Han hecho de la mentira la política habitual. Y además lo hacen sin ningún tipo de desparpajo, ¿no? ¿Os acordáis que Rajoy dijo aquello de que no iba a subir los impuestos en 2011, ¿no? ¿Sabéis cómo llama, ¿no, Rajoy a la subida de impuestos? Que son 12.000 millones de euros más los que pagamos los trabajadores, ¿no?, desde que gobierna Mariano Rajoy. ¿Sabéis cómo lo llamó? Lo llamó un recargo temporal de solidaridad. Es que sois unos malpensados. No subió los impuestos, simplemente hizo un recargo temporal de solidaridad. ¿Temporal para cuándo? Pues paraguayo. Cuando aprobó lo que decía antes Chakín, ¿no?, la amnistía fiscal, ¿sabéis cómo lo llamó? ¿No? Para Bárcenas, para Granados, para, en fin, toda esta gente, compañeros del Partido Popular, ¿no? ¿Cómo lo llamó? Lo llamó regularización de activos ocultos. ¿Cómo ha llamado al dedazo de Soria o Guindos en el Congreso de los Diputados? Una designación discrecional. Hay que poner fin a la mentira en la política y eso significa mandar al Partido Popular a la oposición.
alguna reflexión que me gustaría haceros sobre la política española, porque ya habéis visto que Rajoy anda bastante enfadado conmigo y entonces la derecha pues no culpa al PSOE, culpa al secretario general, que está empecinado, que no entiende a Rajoy, y entonces yo lo digo muy seriamente y lo digo con total honestidad, de verdad. El adversario del Partido Socialista no tiene nombres y apellidos. El adversario del Partido Socialista se llama desigualdad, desempleo, corrupción, falta de ejemplaridad, y por eso votamos en contra de Mariano Rajoy. Y sí que quería hablaros de responsabilidades, ¿no? Porque me parece importante que tengáis al menos la idea y la explicación de por qué nosotros estamos haciendo lo que estamos haciendo como socialistas, ¿no? Y entonces llega Rajoy y dice que por responsabilidad, pues el Partido Socialista se tiene que abstener. Bueno, es verdad que la pasada legislatura, cuando yo me presenté a la investidura, no vi por responsabilidad que el Partido Popular se abstuviera, ¿no? Pero bueno. Pero bueno, por responsabilidad. Vamos a hablar un poco de responsabilidades. Venga, vamos a situar las responsabilidades de cada cual y vamos a ver qué sale. ¿Cuál es la responsabilidad del Partido Socialista? Mirad, la responsabilidad del Partido Socialista fue el 26 de junio decir públicamente que reconocíamos, como no podía ser de otra manera, la victoria electoral del Partido Popular, que era la primera fuerza política en número de votos y en número de escaños, que lógicamente no tenía una mayoría absoluta y que tenía que hablar con otras fuerzas políticas para articular una mayoría que le permitiera gobernar. No criticamos nada, no criticamos que se reuniera con independentistas, que llaman nacionalistas cuando se reúnen con él, pero si yo me reúno con ellos se llaman independentistas, y por tanto yo sí quiero romper España, pero él no, por supuesto, es una persona de Estado, por responsabilidad. No criticamos tampoco el formato de debate de investidura, no criticamos tampoco el tiempo que utilizó para hablar con unos y otros grupos parlamentarios, aunque entendemos que los tiempos de Rajoy son bastante dilatados. Ha estado 8 meses sin acudir a sesión de investidura, ¿no? Por fin lo hizo hace 10 días. No criticamos nada, hemos sido muy respetuosos desde el punto de vista institucional. Ahora, eso sí, la responsabilidad del Partido Socialista, por supuesto, es ser respetuosos y también es no reforzar aquello que queremos combatir, no apoyar aquello que queremos cambiar. Y por eso votamos en contra de Mariano Rajoy del Partido Popular. ¿Cuál es la responsabilidad de Rajoy? Porque alguna tendrá, ¿no? Claro, es que lo curioso es que al Partido Socialista se le tacha de irresponsable por intentar durante la pasada legislatura un gobierno en el que creía, y también se nos dice que somos unos irresponsables por no apoyar un gobierno en el que no creemos. Pero bueno, ¿cuál es la responsabilidad de Mariano Rajoy? Los que sois más veteranos y habéis votado todas las elecciones... Irresponsable completamente. Sí, bueno, y me quedo corto. Porque aquí yo creo que los fascistas debían de estar inhabilitados. Bueno, pero escucha, mira, la responsabilidad de Mariano Rajoy, ¿cuál es? 37 años de democracia, 38. Si uno echa la vista atrás, han sido pocos los gobiernos con mayoría absoluta. Es verdad que estos últimos 4 años y medio pues hemos sufrido la mayoría absolutísima del Partido Popular. Pero si uno mira la vista atrás y pone perspectiva, pues ha habido pocas mayorías absolutas. Lo que ha ocurrido en España durante la democracia es que la gente ha apoyado a una primera fuerza política, pero le ha obligado a pactar con otras fuerzas parlamentarias. ¿Os acordáis de hablo catalán en la intimidad, por ejemplo, ¿no? Pues ¿eso qué significa? Eso significa que Aznar pues tuvo que negociar con los nacionalistas para llegar a esos 176 que le permitieran sortear la investidura y poder gobernar. Esto es así. ¿Qué es lo que ha ocurrido por primera vez en la historia desde hace 37 años a esta parte? Pues lo que ha ocurrido no es que el primer partido de la oposición tenga que abstenerse o votar a favor del candidato a la investidura, en este caso del Partido Popular. Lo que ha ocurrido como nuevo es que la primera fuerza política en este país es incapaz de entenderse con otros partidos políticos y lograr una mayoría en este país. Y eso es responsabilidad exclusiva de Mariano Rajoy, no del Partido Socialista Obrero Español. Eso es así.
luego hay otras responsabilidades de las que se habla poco, pero creo que hay que empezar a exigirlas también, ¿no? Están los nuevos partidos políticos, ¿no? Ciudadanos y Podemos, Podemos y Ciudadanos, Rivera e Iglesias, Iglesias y Rivera, ¿no? ¿Os acordáis que antes del 20 de diciembre se llevaban muy bien, ¿no? Decían que habían venido a cambiar la política, a regenerar la vida democrática, que había que dejar atrás el y tú más, que había que entenderse, que había que ponerse de acuerdo, que había que anteponer los intereses generales a los intereses partidarios. ¿Qué ha ocurrido desde el 20 de diciembre? Yo escucho a Rivera decirme, tiene usted que hablar, señor Sánchez, con el Partido Popular. Bueno, yo hablo con el Partido Popular, me he reunido con Mariano Rajoy unas cuantas veces. Iglesias me dice, tienes que hablar con los partidos nacionalistas. Bueno, pues allá que voy, me reúno con los nacionalistas, hablo con ellos, pero ¿y ellos dos por qué no se sientan y hablan? Es que es curioso, porque vinieron a regenerar la vida democrática en este país y con sus vetos cruzados lo que están haciendo es bloquear esa regeneración democrática. Vinieron a cambiar la vida política en este país y con sus vetos cruzados están bloqueando el cambio político en nuestro país. Y por eso, cada uno que asuma su responsabilidad. La responsabilidad del Partido Socialista es cumplir con la palabra dada. Nosotros nos presentamos diciendo un sí al cambio. Y ese sí al cambio significan muchos noes. No a la corrupción, no a la falta de ejemplaridad, no a la desigualdad, no a los recortes, y por eso decimos no a Mariano Rajoy. Pero y yo entiendo que el camino del cambio político es muy difícil. Lo es muy difícil porque exige del entendimiento de tres fuerzas políticas, del Partido Socialista, de Podemos y de Ciudadanos. Pero yo lo único que pido, tanto a Rivera como a Iglesias, es que emprendamos ese camino juntos porque España lo merece. Y sobre todo lo que merecemos es que Rajoy no siga siendo 4 años más presidente del Gobierno. Y, por tanto, ¿España necesita un gobierno? Por supuesto. ¿Con urgencia? Mucho más. Pero España, sobre todo, necesita un gobierno limpio. Y durante estos últimos 4 años y medio no hemos tenido un gobierno limpio. España necesita un gobierno social. Y durante estos últimos 4 años solamente hemos tenido un gobierno con una tijera y los recortes. España necesita un gobierno creíble, porque ha habido mucha mentira durante estos últimos 4 años y medio en la política española. Y España necesita un gobierno dialogante y no un gobierno que imponga todas sus políticas como ha hecho el Partido Popular durante estos últimos 4 años y medio. Y por tanto, ¿España necesita un gobierno? Sí, con urgencia también. Un gobierno limpio, dialogante, social y creíble. Y ese gobierno no es ni sería el gobierno de Mariano Rajoy. Y por eso nosotros vamos a trabajar para que haya ese gobierno. Exactamente. Pero mira, hasta entonces... Bien, bien. Hasta entonces... Mirad, yo creo, de verdad lo creo, que la victoria y el cambio político en Galicia es posible. Así que a trabajar y a ganar el próximo 25 de septiembre.